Lo último que recuerdo antes de que nuestro mundo se pusiera patas arriba es el sonido del metal retorciéndose bajo la presión de los elementos. Un sonido parecido al aullido de una bestia herida, prolongado y siniestro. En ese instante supe que nuestra plataforma, Aurora Boreal, había perdido la batalla contra la tormenta ártica. Me llamo Timur Bakitov. Tengo 36 años y los últimos 7 los he pasado trabajando como ingeniero jefe en una plataforma petrolífera en el mar de Barents. Estábamos a 350 kilómetros del asentamiento más cercano cuando una tormenta, que ningún pronóstico meteorológico había previsto, se abatió sobre nosotros. El día 23 de noviembre comenzó como de costumbre. Me desperté en mi estrecho camarote, me bebí un café soluble en mi termo favorito y empecé mi turno de 12 horas. El sol, en esta época del año, apenas se dejaba ver un par de horas, asomándose sobre el horizonte como un disco pálido, más parecido a la luna que a un astro diurno. La noche polar ya se había instalado casi por completo. «Oye, Timur, ¿qué te parece una partida de ajedrez después del turno?», me gritó Vitaly Stepnov, nuestro meteorólogo, cuando pasaba por su puesto de trabajo. «Solo si estás dispuesto a perder por cuarta vez consecutiva», respondí con una sonrisa socarrona. Vitaly era uno de los 26 hombres que trabajaban en la plataforma. Enjuto, con el pelo siempre revuelto de color pajizo, parecía demasiado frágil para el Ártico. Pero en los 3 años que llevaba trabajando allí, había demostrado que las apariencias engañan. «Algo me preocupa el último pronóstico», dijo frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. «El barómetro está cayendo demasiado rápido». Miré los monitores. Efectivamente, los indicadores eran inusuales, pero nada crítico. «El centro pronostica una tormenta moderada, nada más». Me encogí de hombros. 15 o 20 metros por segundo, nada que Aurora Boreal no haya resistido antes. Vitaly se frotó el puente de la nariz, un gesto que conocía como señal de su profunda preocupación. «Los sensores del perímetro exterior muestran una imagen diferente. Me temo que el centro se equivoca». 4 horas después, comprendí que tenía razón. El viento aumentó hasta los 30 metros por segundo. Las olas se elevaban hasta la altura de un edificio de 7 plantas. Nuestra plataforma, apoyada sobre 4 potentes pilares anclados al lecho marino, empezó a vibrar. A las 15 horas y 30 minutos, hora local, el jefe de la plataforma, Georgi Markovich Sobolev, declaró el nivel de alerta amarillo. Todos los trabajos no esenciales fueron suspendidos y el personal fue trasladado a zonas seguras. «Timur, comprueba el estado del pilar este», me ordenó. Los sensores muestran una carga elevada. Me puse el pesado traje ártico y me dirigí al compartimento técnico. Mientras bajaba por la estrecha escalera, sentía cómo la plataforma se estremecía bajo los golpes de las olas. El ruido era ensordecedor. Una mezcla de aullido del viento, estruendo de las olas y gemido del metal. El pilar este, en efecto, estaba soportando una carga crítica. Los sensores parpadeaban en rojo, indicando una presión que superaba los valores calculados en un 30%. Activé el sistema de refuerzos adicionales y me puse en contacto con el centro de control. «Georgi Markovich, el pilar este está al límite. Los refuerzos están activados, pero no estoy seguro de que sea suficiente». «Te entiendo». La voz del jefe en el auricular sonaba tensa. «Vuelve arriba. Declaro el nivel de alerta naranja». Cuando subí al centro de control, la situación empeoraba rápidamente. El viento había alcanzado los 45 metros por segundo. La temperatura había descendido hasta los 38 grados bajo cero. Las olas se estrellaban contra la plataforma con tal fuerza que las salpicaduras llegaban hasta la helipuerto, situado a 30 metros sobre el nivel del mar. «El pronóstico es desalentador». Vitaly me mostró los datos en su monitor. La tormenta se intensifica y se dirige directamente hacia nosotros. Nunca he visto algo así. En ese momento, la plataforma se sacudió con tanta fuerza que varias personas cayeron al suelo. La luz parpadeó y se apagó, y un segundo después,
se encendió la iluminación de emergencia. «¡El pilar este está dañado!», gritó uno de los operadores. «La integridad de la estructura está comprometida». Georgi Markovich tomó una decisión al instante. «Declaro el nivel de alerta rojo. Que todos se preparen para la evacuación. Esto no es un simulacro». Habíamos ensayado la evacuación muchas veces, pero nunca habíamos pensado que tendríamos que hacerlo de verdad. Cada uno de nosotros tenía un kit de supervivencia personal, una mochila especial con lo esencial para una emergencia. Corrí a mi camarote, agarré la mochila y ropa de abrigo. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué me llevo? ¿Qué puede ser útil? Al final, metí en los bolsillos una foto de mi mujer y mi hija, una navaja de bolsillo que me había regalado mi padre y una baliza de rescate. Cuando regresé al centro de control, Georgi Markovich estaba dando las últimas instrucciones. Las cápsulas de salvamento no resistirán con esta tormenta. La única oportunidad es evacuar sobre el hielo adherido a la costa. Es lo suficientemente sólido en esta zona y se extiende decenas de kilómetros hacia la costa. Era un plan arriesgado, pero no quedaban otras opciones. Un helicóptero no podría volar con este tiempo, y el barco más cercano tardaría al menos un día en llegar. De repente, se oyó un crujido ensordecedor, y la plataforma se inclinó. Todos se quedaron paralizados. «¡El pilar este se ha derrumbado! ¡Corred!», gritó el operador. «No nos quedan más de 20 minutos». Nos dividimos en 4 grupos de 6 o 7 personas y comenzamos a descender por las escaleras de emergencia. Yo terminé en un grupo con Vitali, la médica Aliona Sviridova, el perforador Ruslan Yakimov, el cocinero Nikolai Taranchuk, el electricista Samir Karimov y un joven becario, Yegor Lisitsin, que llevaba apenas 3 semanas en la plataforma. El descenso fue una pesadilla. El viento nos azotaba la cara con tal fuerza que teníamos que pegarnos literalmente a la escalera. Las salpicaduras heladas se convertían al instante en una costra de hielo sobre la ropa. Las manos se nos entumecían a pesar de los guantes gruesos. Cuando llegamos al nivel inferior, Ruslan fue el primero en saltar al hielo, comprobó su solidez y ayudó a los demás a bajar. Yo salté el último, y justo en ese momento la plataforma tembló con más fuerza que antes. Perdí el equilibrio y me desplomé sobre el hielo, dándome un golpe fuerte en el hombro. «Timur, ¿estás bien?». Aliona me ayudó a levantarme. «Viviré». Me masajeé el hombro. No sentía un dolor agudo, así que no debía estar roto. Nos alejamos de la plataforma a una distancia prudencial y nos volvimos. El espectáculo era apocalíptico. Nórdico, que por la mañana parecía inexpugnable, ahora se había escorado como un barco alcanzado por un torpedo. 2 de los 4 pilares estaban destruidos, y el tercero se doblaba bajo el peso de la estructura. «¿Dónde están los demás grupos?», preguntó Yegor mirando a su alrededor. En la oscuridad y el torbellino de nieve era difícil distinguir algo. Nuestras linternas apenas iluminaban pequeños fragmentos del desierto helado. «Deberían haber bajado por los otros lados de la plataforma», respondí. «Intentaremos contactarles por radio». Saqué la radio e intenté contactar con Georgi Markovich, pero solo oí una ráfaga de interferencias. Vitali y Zamir también intentaron establecer comunicación, pero sin éxito. «La tormenta bloquea la señal», supuso Vitali, «o las radios se han estropeado por la humedad. ¿Qué hacemos?». La voz de Yegor temblaba, y no solo por el frío. «Tenemos que encontrar un refugio y capear el temporal», dije con firmeza. «Después intentaremos encontrar a los demás y enviar una señal a los equipos de rescate». En ese momento se oyó un estruendo ensordecedor. Nos giramos y vimos cómo la plataforma, escorándose aún más, comenzaba a desmoronarse. Enormes trozos de metal se desprendían y caían al mar embravecido. «¡Corred!», gritó Ruslan. «¡Esto va a explotar!». Corrimos por el hielo, resbalando y tropezando. A pocas decenas de metros, a nuestras espaldas, se produjo una explosión.
Al parecer, los tanques de combustible habían prendido fuego. La onda expansiva nos derribó. Cuando me levanté, vi que de Nórdico solo quedaban escombros ardiendo. A la luz de las llamas, se veía cómo trozos de la plataforma se hundían bajo el hielo, que se agrietaba y se abría. Hay que alejarse más, dije, ayudando a Aliona a levantarse. El hielo podría no aguantar. Nos alejamos de la plataforma destruida, adentrándonos en la noche ártica. El viento nos lanzaba nieve helada a la cara, y la visibilidad no superaba los 5 metros. Caminábamos agarrados unos a otros para no perdernos. Después de una hora de caminata, cuando las fuerzas estaban al límite, Samir divisó un amontonamiento de bloques de hielo. «¡Allí podemos refugiarnos del viento!», gritó. El serac de hielo podía servir como refugio temporal. Nos arrastramos detrás de él, y por primera vez en mucho tiempo pudimos respirar hondo. El viento no era tan implacable allí, aunque el frío calaba hasta los huesos. «Tenemos que construir un refugio», dije, quitándome la mochila. «Si no, no llegaremos a la mañana». La temperatura había descendido a 42 grados bajo cero, y sin un refugio seguro, no teníamos ninguna posibilidad. «Tengo un cuchillo y una cuerda». Ruslan comenzó a sacar equipo de su mochila. «Yo tengo una pala plegable y un saco de dormir», añadió Vitali. Combinamos nuestros recursos. En las 7 mochilas de emergencia encontramos suficiente equipo: 2 sacos de dormir, 3 mantas térmicas, una pala plegable, varios cuchillos, una cuerda, bengalas, una baliza de emergencia, una reserva de barritas energéticas, un termo con té caliente, un botiquín e incluso un pequeño hornillo de gas con una bombona. «Construyamos un iglú», propuse. «Con este frío, la nieve es lo suficientemente compacta. Trabajamos rápido, conscientes de que nuestras vidas dependían de ello». Ruslan y Zamir cortaban bloques de nieve. Vitali y yo los colocábamos en círculo, estrechando gradualmente hacia el centro. Aliona, Nikolai y Yegor apisonaban la nieve y rellenaban las grietas. Después de 2 horas de trabajo agotador, el refugio de nieve primitivo estaba listo. Apenas había espacio para los 7, pero era un respiro del viento y el frío. Extendimos una manta térmica en el suelo, nos cubrimos con las mantas restantes y los sacos de dormir. En el centro colocamos el hornillo, que proporcionaba un poco de calor y luz. «Hay que economizar el gas», advirtió Nikolai. «La bombona durará como mucho 8 horas de funcionamiento continuo». Decidimos encender el hornillo durante 15 minutos cada hora para calentar el refugio y derretir nieve para beber. «¿Qué pensáis que les ha pasado a los demás?», preguntó Yegor en voz baja. Nadie respondió. Todos estábamos pensando en lo mismo. ¿Había sobrevivido alguien más o éramos los únicos supervivientes de la catástrofe? «Por la mañana intentaremos encontrar a los demás», dije finalmente, «y enviaremos una señal a los equipos de rescate. Tenemos la baliza y las bengalas». «Si el tiempo lo permite», añadió Vitali. «Una tormenta así puede durar varios días». Estábamos sentados en un círculo apretado, pegados los unos a los otros para conservar el calor. Fuera aullaba el viento, dentro se oían nuestras respiraciones pesadas y el crepitar del hornillo. «Hay que dormir», dijo Aliona. «Haremos turnos para que el hornillo no se apague y para vigilar el estado del refugio». Me ofrecí voluntario para el primer turno. Cuando los demás intentaban acomodarse para dormir, saqué del bolsillo una foto de mi familia. En la imagen, mi mujer, Diana, sonreía sosteniendo en brazos a nuestra hija Sofía, de 3 años. Me esperaban en casa en 2 semanas, para Año Nuevo. «Volveré a vosotras», me prometí mentalmente, mirando sus rostros a la tenue luz del hornillo. Cueste lo que cueste. Tras las paredes de nuestro frágil refugio, la noche ártica reclamaba su derecho, y la tormenta que había destruido nuestra plataforma continuaba rugiendo,
ajena a que 7 personas se habían atrevido a desafiarla. El tiempo en nuestro refugio de nieve se arrastraba a paso de tortuga. Mi reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando desperté a Ruslan para el siguiente turno. Fuera seguía azotando la tormenta. El viento lanzaba ráfagas de nieve contra las paredes del iglú, creando un sonido parecido al susurro de 1000 voces. «¿Qué tal la situación?», preguntó Ruslan con voz ronca por el sueño. «La tormenta no amaina», respondí, entregándole el hornillo. La temperatura interior se mantiene alrededor de los 15 grados bajo cero. Se tolera, pero no es agradable. Él asintió, relevándome en la guardia, y yo intenté acomodarme entre los compañeros dormidos. El sueño no llegaba. La imagen de la plataforma derrumbándose se me grababa en la mente, y en mis oídos resonaba el crujido del metal rompiéndose. Pensaba en los otros grupos. ¿Habrían podido construir refugios? ¿Habrían sobrevivido todos a la evacuación? Finalmente, el cansancio pudo conmigo, y me sumí en un sueño intranquilo. Soñé con mi hija jugando en la orilla del mar helado, y de repente el hielo bajo ella empezaba a resquebrajarse. Me desperté porque alguien me sacudía el hombro. Era Aliona. «Timur, despierta. Egor tiene problemas». Me sacudí al instante los restos del sueño. El joven becario estaba sentado, encogido sobre sí mismo, con el rostro contraído por el dolor. «¿Qué le pasa?». «Parece una congelación». Aliona ya le estaba desabrochando la chaqueta. «Y posiblemente hipotermia». Egor temblaba, sus labios estaban amoratados y los dedos de sus manos, blancos y duros al tacto. «¿Por qué no has dicho nada?», le pregunté. «No queríamos molestar a nadie», balbuceó entre castañeteos de dientes. «Pensé que se me pasaría solo». Aliona negó con la cabeza. «Error clásico. En estas condiciones no hay que aguantar. Hay que calentarlo inmediatamente». Para entonces, todos se habían despertado. Nikolai encendió el hornillo a toda potencia. Vitali y Samir se hicieron a un lado, dejando espacio en el centro del iglú. «Tengo analgésicos y antiinflamatorios en el botiquín». Aliona sacó el equipo médico. «Pero lo principal ahora es calentarlo». Sentamos a Egor en el centro del círculo, le quitamos la ropa húmeda y lo envolvimos en mantas térmicas secas. Ruslan le frotaba las manos, mientras que Nikolai preparaba té caliente. «¿Cómo ha pasado?», pregunté, ayudando a frotarle los pies con un paño seco. «Cuando construíamos el refugio», susurró Egor. Me entró nieve en los guantes y no me di cuenta. Era una situación peligrosa. En condiciones árticas, las extremidades húmedas se congelan rápidamente y la congelación puede llevar a la amputación. «No pasa nada, chaval», le animó Ruslan. «A los polares experimentados les han pasado cosas peores». Poco a poco, a Egor le iba volviendo el color a la cara, y los temblores disminuían. Aliona le examinó las manos y los pies. «Congelación de primer grado, posiblemente de segundo en algunos puntos», dictaminó. «Hemos tenido suerte de darnos cuenta a tiempo. Unas horas más, y podrían haber empezado procesos irreversibles». Le dimos a Egor té caliente con mucha azúcar, le administramos analgésicos y lo acostamos en el centro de nuestro campamento improvisado, donde hacía más calor. «Gracias», murmuró, quedándose dormido. «Perdonad por causar problemas». «Recuerda, chaval», dije seriamente. «Aquí no hay lugar para el falso orgullo. Si sientes un problema, dilo inmediatamente. De ello no solo depende tu vida, sino también la de todos nosotros». Él asintió y cerró los ojos. Al poco rato, su respiración se hizo uniforme. Se había dormido. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Zamir cuando nos reunimos en un círculo apretado junto al hornillo. «Tenemos que esperar a que amanezca y a que mejore el tiempo», respondí. «Luego intentaremos encontrar a los demás grupos y enviar una señal a los equipos de rescate». «¿Y si el tiempo no mejora?». Nikolai me miró con preocupación.
Entonces tendremos que actuar en cualquier condición, dije con firmeza. Tenemos una reserva limitada de comida y combustible. No podemos quedarnos aquí para siempre. Vitaly sacó su tableta, protegida contra la humedad y el frío con una funda especial. La batería aguanta, pero no hay conexión, informó. Sin embargo, tengo guardados mapas de esta zona. Estamos aproximadamente aquí. Señaló un punto en la pantalla. La estación costera más cercana está a unos 80 kilómetros al sureste. 80 kilómetros sobre hielo a la deriva en condiciones de noche polar y tormenta ártica. La tarea parecía imposible. Nos estarán buscando, dijo Aliona. En cuanto en el centro de control se den cuenta de que la plataforma no responde, enviarán una expedición de rescate. Si el tiempo lo permite, añadió Ruslan sombríamente. Con una tormenta así, ningún helicóptero se elevará. Tenemos una baliza de emergencia, recordé. En cuanto amaine la tormenta, la activaremos. Tiene un alcance de 50 kilómetros en condiciones ideales. ¿Y en las que no lo son? Preguntó Zamir. 15 o 20 kilómetros, admití. Pero es mejor que nada. Decidimos usar nuestros recursos con cabeza. Dividimos las provisiones en raciones pequeñas. Una barrita energética de alto valor calórico por persona al día. Eso nos daría para 3 o 4 días. Obteníamos agua derritiendo nieve en el hornillo. La bombona de gas, usándola con moderación, debería durarnos 2 días. Tenemos que hacer una salida de emergencia del iglú, propuso Ruslan, por si la entrada principal queda bloqueada por la nieve. Fue una buena idea. Él y yo pasamos cerca de 1 hora cavando un túnel en el lado opuesto del refugio. El trabajo nos calentó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un subidón de energía. Al regresar al interior, descubrí que los demás habían hecho una revisión de todo nuestro equipo. Además de las cosas que ya conocíamos, aparecieron algunos objetos útiles. Una brújula, un pequeño rollo de alambre, anzuelos de pesca en el botiquín de Aliona. Ella explicó que podían usarse para coser heridas. Un espejo de bolsillo e incluso una baraja de cartas en la mochila de Nikolai. ¿Qué? Se sonrojó él, cuando todos le miraron con sorpresa. Siempre llevo cartas en los viajes. Ayudan a matar el tiempo. ¿Echamos una partida?, propuso Vitaly. Total, no hay nada que hacer hasta que la tormenta amaine. Así pasamos varias horas, jugando a las cartas a la luz tenue del hornillo y turnándonos para comprobar el estado de Yegor. Su estado se había estabilizado. El color había regresado a sus manos e incluso se unió a nosotros, aunque Aliona insistió en que permaneciera envuelto en mantas térmicas. Alrededor de las 6 de la mañana, según mi reloj, Vitaly, que estaba de guardia en la entrada, informó. Parece que el viento está amainando. Todos aguzamos el oído. Efectivamente, el aullido de la tormenta en el exterior se había vuelto menos intenso. Voy a salir a echar un vistazo, dije, poniéndome la capucha. Al salir del iglú por la entrada principal, me quedé boquiabierto ante el panorama. La tormenta realmente estaba remitiendo y, en los claros entre las nubes, se veían las estrellas, brillantes como diamantes sobre terciopelo negro. El aire era cristalino, fácil de respirar, a pesar del frío. El termómetro de mi reloj marcaba 45 grados bajo cero. A lo lejos, donde hasta ayer se alzaba nuestra plataforma, el cielo estaba iluminado de rojo. Evidentemente, algo seguía ardiendo. Miré a mi alrededor, tratando de divisar rastros de otros grupos, pero a mi alrededor se extendía solo un desierto de hielo infinito, surcado por seracs y ventisqueros formados por la tormenta. Al regresar al iglú, di las noticias. La tormenta está amainando. La visibilidad ha mejorado, pero no se ve a otros grupos. Propongo esperar al amanecer y luego dividirnos. Una parte se quedará aquí con Yegor y se encargará de mantener el refugio, y la otra saldrá en busca de los demás. ¿Cuándo amanecerá?, preguntó Nikolai. En esta época del año el sol apenas se asoma por el horizonte.
respondió Vitali. Habrá algo parecido a un crepúsculo entre las 11 y las 14 horas, aproximadamente. Entonces aún tenemos tiempo para descansar, concluí. Propongo que durmamos por turnos. Necesitaremos fuerzas. Las siguientes horas transcurrieron en una espera angustiosa. Dormíamos de 2 en 2 o de 3 en 3, mientras los demás permanecían despiertos, manteniendo el fuego y vigilando el estado del refugio. Yegor estaba mejor. Incluso insistió en que podía ir con el grupo de búsqueda, pero Aliona se lo prohibió terminantemente. «Te quedarás aquí al menos un día», dijo con un tono que no admitía réplicas. «No necesitamos complicaciones». Alrededor de las 10 de la mañana, el cielo en el este comenzó a clarear. No un amanecer en el sentido habitual, sino más bien un resplandor gris difuso, apenas distinguible de la oscuridad de la noche polar. Pero incluso eso fue suficiente para distinguir las siluetas de los seracs a varios cientos de metros. Decidimos que yo, Ruslan y Zamir saldríamos en la búsqueda, mientras que Vitali, Aliona, Nikolai y Yegor se quedarían en el refugio. Antes de salir, comimos media barrita energética cada uno y bebimos un sorbo de té caliente. «Si no volvemos en 4 horas, no nos esperéis», dije a los que se quedaban. «Activad la baliza y preparaos para la evacuación por vuestra cuenta». «Volveréis», dijo Aliona con seguridad, pero en sus ojos se veía preocupación. Salimos del refugio y nos dirigimos hacia la plataforma destruida. Caminar era difícil. La nieve llegaba hasta las rodillas en algunos lugares y había que rodear los seracs afilados, haciendo grandes rodeos. Avanzábamos en fila india. Yo delante, seguido de Zamir, y Ruslan cerraba la marcha. Cada 100 pasos nos deteníamos y gritábamos, esperando oír una respuesta. Después de una hora de avance, llegamos al lugar donde antes se alzaba la plataforma. El espectáculo era aterrador. De la gigantesca construcción solo quedaban restos retorcidos, congelados en el hielo. Parte de la plataforma se había derrumbado en el mar, rompiendo el hielo, y ahora había un enorme agujero lleno de agua, cubierto por una fina capa de hielo nuevo. «¡Cuidado!», advertí cuando Zamir dio un paso hacia la orilla del agujero en el hielo. «El hielo todavía está demasiado delgado». Rodeamos la zona peligrosa y continuamos la búsqueda. Al poco, Ruslan divisó huellas en la nieve, claramente humanas, que se dirigían al oeste de la plataforma. «Alguien ha pasado por aquí hace poco», dijo, examinando las pisadas. «Quizás hace unas horas». Seguimos las huellas, gritando y escuchando. Aproximadamente medio kilómetro después, las huellas nos llevaron a una acumulación de bloques de hielo, similar a la que habíamos usado para construir nuestro refugio. «¡Eh! ¿Hay alguien con vida?», grité con todas mis fuerzas. Para nuestro alivio, un grito respondió desde detrás de los montículos de hielo. «¡Estamos aquí! ¡Ayuda!». Corrimos hacia la voz y encontramos a 3 de nuestros compañeros: al jefe de la plataforma, Georgi Markovich Sobolev, al ingeniero mecánico, Eldar Baliulin, y a la ecóloga, Polina Vetrova. Estaban sentados, acurrucados, en un hoyo poco profundo excavado en la nieve y cubierto con un fragmento de un escudo de plástico de la plataforma. «Gracias a Dios que estáis vivos», exclamó Georgi Markovich al vernos. Normalmente sereno y reservado, ahora parecía agotado y 10 años más viejo. «¿Cómo estáis? ¿Hay heridos?», pregunté, ayudándolos a salir del refugio. «Polina se ha lastimado una pierna», respondió Eldar. «Parece una fractura o un golpe fuerte. No puede andar sola». Polina estaba pálida, con los labios amoratados por el frío. Intentaba sonreír con valentía, pero se veía que cada movimiento le causaba dolor. «Estábamos construyendo un refugio cuando nos cayó encima un bloque de hielo», explicó Georgi Markovich. «Polina no pudo apartarse a tiempo. Tuvimos que improvisar este refugio temporal».
¿Dónde está el resto de vuestro grupo?, preguntó Samir. Georgi Markovich negó con la cabeza. Nos separamos durante la evacuación. No sé qué les pasó. Rápidamente expliqué la situación. Tenemos un refugio a medio kilómetro de aquí. Allí está Aliona, nuestra médica, que podrá ayudar a Polina. Tenemos algo de comida, agua y un hornillo de gas. ¿Habéis encontrado a alguien más?, preguntó Eldar. Todavía no, respondí. Pero acabamos de empezar la búsqueda. Decidimos que Ruslan y Zamir ayudarían a los 3 supervivientes a llegar a nuestro refugio, mientras yo continuaría buscando a los demás. Es demasiado peligroso ir solo, objetó Georgi Markovich. No tenemos otra opción, respondí. Cada hora cuenta. Avanzaré un poco más en esa dirección, señalé hacia el norte, y luego volveré al refugio. Si veo algo sospechoso, no me arriesgaré, lo prometo. A regañadientes aceptaron. Ayudamos a Polina a levantarse. Apretó los dientes para no gritar de dolor, y la sentamos en una camilla improvisada, hecha con la chaqueta de Eldar y 2 trozos de hielo resistentes. Ten cuidado, me dijo Ruslan al despedirse. Y vuelve antes de que anochezca. Asentí y me dirigí hacia el norte, continuando la búsqueda. La visibilidad había mejorado y ahora podía ver varios cientos de metros por delante. Cada pocos minutos me detenía, gritaba y escuchaba, pero la única respuesta era el silencio. Después de aproximadamente 1 hora de búsqueda, me topé con una extraña estructura. Una especie de choza hecha con escombros de la plataforma y un trozo de lona. Cerca, en la nieve, se veían rastros de sangre. ¿Hay alguien?, grité, acercándome a la choza. Silencio. Con cuidado, aparté la lona y miré dentro. Vacío. Pero alguien había estado allí hacía poco. En la nieve había un envoltorio de un apósito médico y un trozo de tela ensangrentada. Examiné las huellas alrededor de la choza. Se dirigían hacia el este, en dirección a la costa. Por la profundidad de las pisadas, varias personas habían pasado por allí, y una de ellas cojeaba o estaba herida. Sus huellas eran irregulares y más profundas que las demás. Decidí seguir las huellas un poco más. 15 minutos después, divisé a lo lejos figuras en movimiento. 4 o 5 personas que avanzaban lentamente por el hielo. ¡Eh!, grité, agitando los brazos. ¡Por aquí! Las figuras se detuvieron, y luego una de ellas se separó del grupo y se apresuró hacia mí. Era Stepan Gordeyev, el operador de la perforadora, un recio siberiano con una barba poblada, ahora cubierta de escarcha. «Timur, me alegro muchísimo de verte», exclamó, estrechándome fuertemente la mano. Rápidamente expliqué la situación y él me guió hacia los demás. En el grupo había otros 4. El jefe de perforación, Vadim Cherkasov, con un corte profundo en la mano, lo que explicaba los rastros de sangre, su ayudante Marat Isyakov, la cocinera Svetlana Ignatieva y el joven técnico Denis Kravtsov. Decidimos ir hacia la costa, explicó Stepan. Vadim necesita atención médica y no tenemos ni medicinas ni comida. Hasta la costa hay 80 kilómetros, objeté. En la oscuridad de la noche polar, sin equipo y con un herido, eso es un suicidio. Después de una breve discusión, aceptaron volver conmigo al refugio. Vadim estaba débil por la pérdida de sangre, pero insistió en que podía caminar solo. Nos pusimos en marcha de vuelta y les conté sobre los supervivientes que habíamos encontrado. ¿Y qué pasa con los demás?, preguntó Svetlana. Éramos 26 personas en la plataforma. De momento solo hemos encontrado a 10, incluyéndonos a nosotros, respondí. Esperemos que los demás también hayan sobrevivido y hayan encontrado refugio. Cuando llegamos al iglú, empezaba a oscurecer. El resplandor grisáceo del horizonte se extinguía, cediendo el paso a la noche polar. La temperatura volvía a bajar y el viento arreciaba.
Nuestro regreso con 5 supervivientes trajo consigo alegría y problemas. El iglú, diseñado para 7 u 8 personas, ahora debía albergar a 15. Empezamos urgentemente a ampliar el refugio, añadiendo nuevos bloques de nieve y aumentando el espacio interior. Mientras tanto, Aliona se ocupó de los heridos. Examinó la pierna de Polina y confirmó lo que temía. Probablemente era una fractura de peroné. Utilizando materiales improvisados, le hizo una férula y le inmovilizó la pierna. Luego atendió la mano de Vadim. La herida era profunda, pero afortunadamente no había afectado a ninguna arteria. La lavó con nieve derretida, la desinfectó con un antiséptico del botiquín y le aplicó un vendaje compresivo. «Necesita antibióticos», me dijo en voz baja. «Y Polina también. Tengo algunos en el botiquín, pero no son suficientes». Una vez ampliado el refugio, nos reunimos todos dentro. Estábamos apretados, pero más calientes que fuera. Dividimos la comida que nos quedaba, 1/4 de barrita por persona, y empezamos a discutir un plan de acción. «Hay que activar la baliza de emergencia», dijo Georgi Markovich, «y prepararnos para una evacuación por nuestros propios medios, por si la ayuda no llega». «De acuerdo», asentí. «Pero la baliza funciona con una batería que se descarga rápidamente con el frío. Propongo encenderla 1 hora cada 4 horas para alargar la carga». También decidimos que por la mañana, si el tiempo lo permitía, un pequeño grupo saldría a seguir buscando supervivientes. El resto se encargaría de reforzar el refugio, buscar recursos adicionales entre los restos de la plataforma y prepararse para una posible espera prolongada del rescate. «También hay que pensar en conseguir comida», dijo Ruslan. «Nikolai tiene anzuelos, podríamos intentar pescar a través de agujeros en el hielo». «Y recoger todos los materiales combustibles», añadió Zamir. «El gas se acabará pronto, necesitaremos una fuente de calor alternativa». Así planeábamos nuestra supervivencia, sentados en un refugio de nieve en medio de los interminables hielos del Ártico. 15 personas contra la naturaleza, contra el frío, contra el hambre. 15 personas que se negaban a rendirse. Cuando todos se acostaron, apiñados unos contra otros para conservar el calor, me quedé de guardia en la entrada. Fuera, el viento volvía a arreciar, presagiando una nueva tormenta. Observaba la tenue luz del hornillo, que proyectaba sombras extrañas sobre las paredes de nieve, y pensaba en aquellos a los que aún no habíamos encontrado. ¿Estarían vivos? ¿Lograríamos salvarnos todos juntos? Saqué una foto de mi familia y la contemplé durante un largo rato. «Volveré con vosotros», me prometí de nuevo. «A toda costa». El tercer día en el hielo comenzó con un descubrimiento alarmante. Al salir del iglú para comprobar el tiempo, vi una fina grieta que atravesaba el hielo a unos 50 metros de nuestro refugio. Ayer no estaba, seguro. Eso significaba que el campo de hielo en el que nos encontrábamos había empezado a moverse o a romperse. Volví al interior, donde la mayoría ya se había despertado e intentaba estirar las piernas en el estrecho espacio. «Malas noticias», dije, dirigiéndome a todos. «El hielo se está agrietando. Tenemos que estar preparados para evacuar en cualquier momento». Georgi Markovich frunció el ceño. «¿Qué tan seria es la grieta?» «De momento es estrecha, de unos pocos centímetros, pero podría ensancharse. Hay que vigilarla». Decidimos que cada hora alguien saldría a comprobar el estado del hielo. También preparamos todo lo necesario para una evacuación rápida. Recogimos el equipo, distribuimos quién ayudaba a quién, especialmente con los heridos. Después de un escaso desayuno, 1/4 de barrita energética por persona y un poco de agua caliente. Nos dividimos en grupos. Ruslan, Stepan y yo salimos a buscar a los miembros restantes de la tripulación y posibles recursos entre los restos de la plataforma. Eldar, Samir y Marat se dedicaron a reforzar el refugio y a vigilar la grieta. El resto, bajo la dirección de Aliona, cuidaban de los heridos e intentaban organizar un sistema para conseguir comida. El día era claro, lo cual era raro en el invierno ártico. El sol pálido apenas se asomaba por el horizonte,
creando largas sombras sobre el hielo. La temperatura se mantenía en torno a los 35 grados bajo cero. Frío, pero tolerable si no soplaba el viento. Avanzábamos con precaución, evitando los lugares peligrosos con hielo fino. En la plataforma destruida nos separamos. Ruslan fue a explorar el sector occidental, Stepan el oriental, y yo me dirigí al norte, donde ayer no había tenido tiempo de buscar a fondo. Al cabo de una hora, oí un sonido débil, como un golpeteo de metal contra el hielo. El sonido se repitió. Me detuve, escuchando atentamente. ¿Hay alguien ahí?, grité. ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! Llegó una voz débil de algún lugar a la derecha. Me apresuré hacia el sonido y pronto vi una escena increíble. De debajo de un montón de escombros metálicos y nieve, sobresalía un trozo de tela naranja, parte de un chaleco salvavidas. Cerca, sobre la nieve, yacía una varilla de metal, con la que, obviamente, estaban golpeando para llamar la atención. ¡Resistan! ¡Voy hacia ustedes!, grité, acelerando el paso. Al acercarme, empecé a quitar la nieve y a apartar los escombros más ligeros. Debajo de ellos descubrieron una pequeña cavidad en la que se encontraban 3 de nuestros compañeros: el ingeniero eléctrico Artyom Samoilov, la geóloga Karina Schmidt y el perforador Gleb Vorontsov. «¡Timur!», exclamó Karina, con los ojos llenos de lágrimas. Creíamos que habíamos muerto todos. Tenían un aspecto demacrado, pero no presentaban heridas graves. Artyom explicó que, durante la evacuación, quedaron aislados por el derrumbe de una sección de la plataforma. Tuvieron que saltar en el último momento y aterrizaron justo entre los escombros. Afortunadamente, las estructuras metálicas formaron algo parecido a una cueva que los protegió de la tormenta. «Apenas teníamos comida», dijo Gleb. «Solo lo que llevábamos en los bolsillos, y un poco de nieve para beber». Les ayudé a salir y les expliqué brevemente la situación. Se alegraron al saber que 15 personas más estaban vivas y que teníamos un refugio. «¿Y los demás?», preguntó Artyom. «Aún no los hemos encontrado», respondí. «Vosotros 3, más 15 en el refugio. 18 en total, de 26. Faltan 8 personas». Nos pusimos en contacto por radio con Ruslan y Stepan, informándoles del hallazgo. Se unieron a nosotros en cuestión de minutos, y juntos empezamos a rastrear los escombros en busca de recursos útiles. La suerte estuvo de nuestro lado. En uno de los contenedores, parcialmente cubierto de nieve, encontramos un kit de emergencia, varias raciones de comida liofilizada, un botiquín, 2 sacos de dormir y, lo más valioso, un pequeño calentador de queroseno con una reserva de combustible. «Esto podría salvarnos la vida», dijo Ruslan, empaquetando cuidadosamente los hallazgos. «Sobre todo, cuando se nos acabe el gas para el hornillo». También encontramos varios trozos de lona, un rollo de cuerda, herramientas e incluso una pequeña caja de conservas, carne estofada y leche condensada. Cargados con estos tesoros, nos dirigimos de vuelta al refugio. Por el camino, me di cuenta de que la grieta que había visto por la mañana se había ensanchado. Ahora alcanzaba los 30 centímetros en algunos puntos. «Tenemos que estar preparados para que la placa de hielo se parta», les dije a los demás. «Puede que tengamos que trasladar el campamento». Cuando regresamos al iglú, nos recibieron con gritos de alegría. Nuestros hallazgos causaron verdadero entusiasmo, especialmente la comida y el calentador de queroseno. Aliona se ocupó inmediatamente de los recién llegados, examinando su estado. «Ligera deshidratación e hipotermia», concluyó. «Nada grave, pero necesitan descanso y calor». Georgi Markovich reunió a todos para deliberar. Ahora éramos 18 personas y el iglú se había quedado peligrosamente pequeño. Decidimos construir otro refugio junto al primero y conectarlos con un túnel. «¿Y qué pasa con la grieta?», preguntó Eldar. «¿Se está haciendo más grande?». «Sí», confirmé. «Y bastante rápido.
Tenemos que vigilarla constantemente y estar preparados para la evacuación. ¿Evacuar a dónde?, preguntó Svetlana. Alrededor solo hay hielo. A la costa, dijo Georgi Markovich con firmeza. Si la placa de hielo empieza a romperse, no tendremos otra opción. Dividimos las conservas y las raciones de comida liofilizada en pequeñas porciones para estirar las provisiones al máximo. A cada uno le tocó una cucharada de carne estofada y un trozo de galleta marinera. Un auténtico festín después de 2 días a base de barritas energéticas. Después de comer, nos pusimos manos a la obra para construir el segundo refugio. El trabajo fue más rápido que la primera vez. La experiencia se notaba. Por la noche, teníamos 2 iglúes conectados. En uno alojamos a los heridos y a los más débiles, en el otro, al resto. El calentador de queroseno resultó ser una verdadera bendición. Daba más calor que el hornillo de gas, y ahora la temperatura dentro de los refugios había subido hasta unos confortables 5 grados bajo cero. Por la noche, cuando todos se habían acomodado para dormir, salí a comprobar la grieta. Lo que vi me inquietó. La falla se había ensanchado hasta 1 metro y seguía creciendo. Además, habían aparecido nuevas grietas, formando una red de fisuras alrededor de nuestro campamento. Regresé e informé a Georgi Markovich. «Tenemos que prepararnos para el traslado», dijo, tras unos minutos de reflexión. «Por la mañana enviaremos una avanzadilla para buscar una zona de hielo más estable». «¿Y qué hacemos con los heridos?», pregunté. «Polina no puede caminar. A Vadim también le cuesta». «Haremos una camilla», respondió. «No hay otra solución». La noche fue inquietante. Cada hora, alguien salía a comprobar el estado del hielo. Por la mañana, la grieta principal se había ensanchado hasta los 3 metros, convirtiéndose en una verdadera falla con agua oscura entre los bordes. Nuestra placa de hielo se había desprendido del campo de hielo principal y ahora estaba a la deriva. Georgi Markovich reunió a todos para una reunión de emergencia. «La situación es crítica», dijo. «Estamos en una placa de hielo a la deriva de unos 500 por 700 metros. A juzgar por el movimiento de las estrellas, nos arrastra hacia el noreste, hacia mar abierto». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Stepan. «Tenemos 2 opciones», respondió el jefe. «La primera, quedarnos aquí, mantener la baliza activa y esperar a que nos rescaten. La segunda, intentar cruzar la falla hacia el campo de hielo principal y dirigirnos a la costa». Tras un acalorado debate, decidimos dividirnos. 12 personas, incluyendo a todos los sanos y fuertes, intentarán cruzar la falla y dirigirse a la costa. 6 personas, entre heridos y debilitados, permanecerán en la placa de hielo con el faro y las provisiones. Esto aumenta las posibilidades de rescate para todos, explicó Georgi Markovich. Si el grupo de la costa llega hasta la gente, podrán organizar el rescate de los demás. Si los rescatistas detectan la señal del faro, salvarán al grupo en la placa de hielo y obtendrán información sobre la dirección del grupo de la costa. Me ofrecí voluntario para quedarme con el grupo en la placa de hielo. Conmigo se quedaron Aliona, como médico, Polina, con una fractura en la pierna, Vadim, con una herida en el brazo, Yegor, todavía debilitado después de la congelación, y Karina, que estaba exhausta después de 2 días atrapada en el hielo. Georgi Markovich encabezó el grupo de la costa. Con él se fueron Ruslan, Samir, Vitali, Nikolai, Eldar, Stepan, Marat, Svetlana, Denis, Artyom y Gleb. La despedida fue dura. Entendíamos que quizás nos estábamos viendo por última vez. «Aguantad», me dijo Ruslan, estrechándome fuertemente la mano. «Traeremos ayuda». «Tened cuidado», respondí. «La costa está lejos y el tiempo es impredecible». Georgi Markovich me entregó una brújula y un mapa. «Ahora eres responsable de estas personas, Timur. Haz todo lo necesario para su supervivencia». Asentí, asumiendo la responsabilidad.
Mantendremos el faro activo cada 4 horas durante 1 hora. Si la placa de hielo empieza a romperse, intentaremos llegar a la costa por nuestra cuenta. Se marcharon alrededor del mediodía, cuando la luz gris del día polar era más intensa. Observamos cómo cruzaban con cautela la grieta por un puente improvisado de bloques de hielo y tablas encontradas entre los escombros. Cuando el último de ellos llegó sano y salvo al otro extremo, nos saludaron con la mano y se dirigieron hacia el sureste, hacia la lejana costa. Nuestro pequeño grupo se quedó solo en la placa de hielo a la deriva en medio del mar de Barents. Lo primero que hicimos fue reorganizar nuestro campamento, trasladando todo lo necesario a un solo refugio para ahorrar calor. Luego establecí turnos regulares. Cada 4 horas alguien debía activar el faro durante 1 hora y verificar el estado de la placa de hielo. ¿Crees que llegarán?, me preguntó Karina mientras nos acomodábamos en el refugio renovado. Tienen buenas posibilidades, respondí tratando de sonar seguro. Georgi Markovich sabe lo que hace, y Ruslan y Stepan son polares experimentados. ¿Y nosotros?, preguntó ella en voz baja. ¿Tenemos alguna posibilidad? Miré a mis compañeros. Aliona estaba cambiando el vendaje en el brazo de Vadim. Polina yacía con los ojos cerrados, tratando de no mostrar dolor. Yegor ayudaba a reforzar las paredes del refugio. Tenemos todo lo necesario para sobrevivir, dije. Comida, calor, refugio. Y el faro, que puede atraer a los rescatistas hacia nosotros. Sí, definitivamente tenemos posibilidades. Karina sonrió débilmente y me apretó la mano. Gracias, Timur. Me alegro de que te hayas quedado con nosotros. Los días siguientes se fundieron en una monótona rutina de supervivencia. Racionábamos la comida y el combustible, manteníamos el faro activo según lo programado, vigilábamos el estado de la placa de hielo y cuidábamos a los heridos. Aliona demostró ser no solo una buena médica, sino también una excelente organizadora. Creó un sistema en el que todos, incluso los heridos, realizaban algún trabajo que pudieran hacer. Polina, a pesar de tener una pierna rota, se encargó del inventario y la distribución de los suministros. Vadim, cuyo brazo comenzaba a curarse, ayudaba a reforzar el refugio. Yegor y Karina se turnaban para vigilar la entrada, controlando el clima y el estado del hielo. El 4.º día de nuestra deriva, noté que la placa de hielo comenzaba a derretirse por los bordes. La temperatura había aumentado inesperadamente a 15 grados bajo cero, un calor inusual para el invierno ártico. Nos estamos moviendo hacia el sur, supuso Aliona cuando se lo conté. Tal vez la corriente nos esté arrastrando hacia aguas más cálidas. Esto era bueno y malo. Bueno porque nos acercábamos a la civilización. Malo porque la placa de hielo podría derretirse antes de que nos encontraran. Al 5.º día, nuestros temores comenzaron a hacerse realidad. La placa de hielo se había reducido notablemente, ahora sus dimensiones no superaban los 300 por 400 metros. Aparecieron nuevas grietas, una de las cuales pasaba a solo 10 metros de nuestro refugio. Tenemos que estar preparados para la evacuación, les dije a los demás. Si la placa de hielo empieza a desmoronarse, tendremos que buscar una forma de llegar a la costa u otra placa de hielo más estable. Preparamos todo lo necesario para una partida rápida. Empaquetamos comida, herramientas, medicamentos. Con los escombros de la plataforma y un trozo de lona, construimos una especie de trineo para Polina, que todavía no podía caminar. El 6.º día, sucedió lo que tanto temíamos. Alrededor del mediodía se escuchó un fuerte crujido y la placa de hielo se estremeció. Una nueva grieta atravesó directamente nuestro campamento, dividiéndolo en 2 partes. Afortunadamente, logramos evacuar el refugio con todo lo necesario. Ahora estábamos de pie sobre un trozo de hielo que no superaba los 100 por 150 metros, que se desplazaba lentamente hacia el sur. El refugio había sido destruido y tuvimos que construir urgentemente uno nuevo, más compacto. La situación es crítica.
dijo Aliona cuando nos reunimos en el nuevo refugio. La placa de hielo puede desmoronarse por completo en cualquier momento. ¿Tenemos un plan B?, preguntó Vadim. Saqué del macuto un trozo de lona doblado. Podemos improvisar una especie de balsa si encontramos suficientes materiales flotantes. ¿Con qué?, preguntó Karina con escepticismo. Aquí solo hay hielo y agua. Entre los escombros que recogimos hay contenedores de plástico y cajas de madera, respondí. Si los atamos bien y los cubrimos con la lona, tendremos una balsa rudimentaria, en la que nos congelaremos en 1 hora, apostilló Egor, sombrío. Es una medida desesperada, admití. Solo la usaremos si la placa de hielo empieza a desmoronarse bajo nuestros pies. Esa noche nadie durmió. Por turnos, salíamos a comprobar el estado de la placa de hielo, que seguía menguando. Al amanecer del 7º día, se había transformado en una pequeña isla de unos 50 por 70 metros. Activé la baliza y la dejé encendida todo el tiempo, a pesar de que la batería se agotaba rápidamente. Era nuestra última oportunidad de salvación. Alrededor del mediodía, Karina, que estaba de guardia en la entrada, gritó de repente: ¡Un helicóptero! ¡Oigo un helicóptero! Salimos corriendo y vimos un punto negro que se acercaba en el cielo. Era un helicóptero de verdad. Empezamos a agitar los trozos de tela de colores vivos que habíamos guardado para una ocasión así, y lanzamos bengalas. El helicóptero nos vio. Describió un círculo sobre la placa de hielo, luego descendió y se quedó suspendido a unas decenas de metros. Lanzaron una escalera de cuerda y 2 rescatistas bajaron hacia nosotros. ¿Están todos vivos? ¿Hay heridos?, gritó uno de ellos, acercándose a nosotros a la carrera. 6, 2 con heridas, respondí. Una mujer con una fractura en la pierna, un hombre con una herida en el brazo. Los rescatistas evaluaron rápidamente la situación y comenzaron la evacuación. Los primeros en subir a bordo fueron Polina y Vadim, luego Egor y Karina. Aliona subió penúltima, y yo, el último, después de asegurarme de que no nos habíamos olvidado de nada. Dentro del helicóptero, nos recibieron los médicos, nos envolvieron en mantas térmicas y nos dieron bebidas calientes. El jefe de la operación de rescate, un hombre corpulento de rostro curtido por el clima, se sentó a mi lado. ¿Son de la plataforma petrolífera Lucero del Norte? Sí, respondí. Éramos 26. 18 sobrevivieron al accidente. 12 se dirigieron a la costa hace 5 días, los 6 restantes nos quedamos en la placa de hielo. Recibimos la señal de socorro hace 2 días, dijo, pero debido al tiempo, no pudimos despegar hasta hoy. Sus compañeros que fueron a la costa fueron encontrados ayer por la Guardia Costera. 10 están vivos, 2 desaparecidos. Sentí alivio y amargura al mismo tiempo. 10 de 12 era un buen resultado, pero ¿quiénes eran los 2 que no habían llegado? ¿Quiénes son los desaparecidos?, pregunté. Aún no tenemos información, respondió el comandante. Pero los demás están a salvo, han sido trasladados al hospital del pueblo de Teriberka. El helicóptero puso rumbo a tierra firme. Miré por la ventanilla la placa de hielo que se alejaba, que había sido nuestro hogar durante 7 largos días. Parecía tan pequeña y frágil en el inmenso mar. Aliona se sentó a mi lado. Lo hemos logrado, Timur. Hemos sobrevivido. Asentí con la cabeza, apretando en el bolsillo la foto de mi familia. Sí, lo hemos logrado. Ahora tenemos que recuperarnos y volver a la normalidad. Después de esto, la vida normal ya no será la misma, dijo ella en voz baja. Y sabía que tenía razón. Lo que habíamos vivido en el hielo nos había cambiado para siempre. Nos habíamos enfrentado a la muerte cara a cara y habíamos sobrevivido gracias a la fuerza de voluntad, la ayuda mutua y, tal vez, una pizca de suerte. Cuando la costa apareció en el horizonte, sentí que la tensión de los últimos días me abandonaba. Tenía muchas preguntas por delante,
la investigación de las causas del accidente, la recuperación de las heridas, la búsqueda de los compañeros desaparecidos. Pero lo principal era que estábamos vivos y volvíamos a casa. Volví a mirar la foto de mi mujer y mi hija. Vuelvo con vosotras, pensé, tal como prometí. Nos trasladaron a un pequeño hospital en el pueblo de Teriberka, un pueblo de pescadores a orillas del mar de Barents. A pesar de su modesto tamaño, el hospital estaba bien equipado para prestar asistencia de emergencia a las víctimas en las condiciones del extremo norte. Allí nos esperaba el tan ansiado encuentro con nuestros compañeros del grupo costero. De las 12 personas que partieron hacia la costa, 10 llegaron a la civilización. Svetlana Ignatieva y Denis Kravtsov desaparecieron durante la travesía de un tramo peligroso con hielo fino. Según Georgi Markovich, el hielo se rompió bajo ellos y cayeron al agua. Los demás intentaron rescatarlos, pero la fuerte corriente los arrastró bajo el hielo en un instante. Esta noticia ensombreció la alegría del rescate. 24 de los 26 habíamos sobrevivido al desastre, un buen resultado, pero la pérdida de 2 compañeros era dolorosa. Después de un examen médico, los médicos concluyeron que todos sufríamos diversos grados de hipotermia, deshidratación y agotamiento. Algunos tenían congelaciones, a Polina le confirmaron una fractura de peroné y la herida de Vadim requería cirugía. Nos alojaron en salas de 2 o 3 personas. Me tocó compartir habitación con Ruslan y Vitali. Cuando las enfermeras terminaron con los procedimientos y nos dejaron solos, por fin pudimos hablar. ¿Cómo llegaron a la costa?, pregunté, acomodándome en la inusualmente blanda cama del hospital. Ruslan, demacrado y delgado, pero con la misma expresión decidida en el rostro, comenzó su relato. Los 2 primeros días todo fue relativamente bien. Nos movíamos sobre hielo firme, haciendo paradas para descansar cada 2 o 3 horas. Georgi Markovich se orientaba a la perfección con la brújula y las estrellas. Al tercer día empezaron los problemas, interrumpió Vitali. El hielo se volvió más delgado, aparecieron grietas y claros de agua. Teníamos que dar grandes rodeos para evitar los lugares peligrosos. Y entonces empezó la tormenta, prosiguió Ruslan sombríamente. No tan fuerte como la que destruyó la plataforma, pero lo suficientemente potente como para hacer casi imposible el avance. Construimos un refugio improvisado y la esperamos durante casi un día entero. Después de la tormenta el paisaje cambió, dijo Vitali. Muchos puntos de referencia desaparecieron y algunas zonas de hielo que parecían firmes resultaron ser trampas mortales. Ruslan bajó la cabeza. Fue entonces cuando perdimos a Svetlana y Denis. Iban en el medio del grupo. De repente, el hielo bajo sus pies se quebró. Sucedió tan rápido. Georgi y yo corrimos a ayudar, pero la corriente era demasiado fuerte. Un pesado silencio se cernió sobre la sala. Sabía lo que sentía Ruslan. El mismo peso de la responsabilidad que yo había cargado sobre el témpano. Hicisteis todo lo que pudisteis, dije al fin, en esas condiciones. Teníamos que haber sido más cautelosos, interrumpió Ruslan. Debería haber comprobado el hielo antes de hacer pasar al grupo por encima. No podías preverlo todo, replicó Vitali. Nadie podía. Después de otra pausa, Ruslan continuó su relato. Después de eso, avanzamos aún más lentamente, comprobando cada paso. Al quinto día, las provisiones de comida se acabaron. Intentamos pescar, pero fue inútil. Al anochecer de ese mismo día, Eldar vio luces en el horizonte. Resultó ser la estación meteorológica del cabo. Llegamos a ella con nuestras últimas fuerzas, añadió Vitali. 3 de nosotros no podían caminar solos, los llevamos en brazos. Cuando los trabajadores de la estación nos vieron, llamaron inmediatamente a los equipos de rescate. ¿Y cómo os las arreglasteis en el témpano?, preguntó Ruslan. Ahora me tocaba a mí contar la historia. Describí cómo habíamos luchado contra el deshielo del témpano, cómo habíamos construido nuevos refugios,
Cómo nos habíamos apoyado mutuamente en los momentos más difíciles. Aliona fue increíble, dije. Sin ella no lo habríamos logrado. No solo curaba a los heridos, sino que también mantenía la moral del grupo. ¿Y qué pasa con los demás?, preguntó Vitali. ¿Cómo está Polina? ¿Su pierna? Los médicos dicen que la fractura es limpia, sin desplazamiento. Se recuperará. Vadim fue operado para limpiar la herida y poner los puntos correctamente. Yegor y Karina están agotados, pero no tienen lesiones graves. Hablamos hasta bien entrada la noche, compartiendo detalles de nuestras tribulaciones. En un momento dado, una enfermera se asomó a la sala y al ver que no dormíamos, estuvo a punto de reprendernos, pero luego simplemente sonrió y cerró la puerta en silencio. A la mañana siguiente nos visitaron representantes de la compañía propietaria de la plataforma e investigadores que estaban averiguando las causas del accidente. Nos interrogaron a cada uno de nosotros, tomaron declaración, examinaron los documentos que se habían salvado y las notas personales. Georgi Markovich, como jefe de la plataforma, fue el que más tiempo pasó en el despacho de los investigadores, casi 4 horas. Cuando regresó a la sala común, donde muchos de nosotros nos habíamos reunido para comer, su rostro estaba gris de cansancio. ¿Qué han dicho?, preguntó Eldar. ¿Hay alguna hipótesis sobre las causas del accidente? Georgi Markovich se dejó caer pesadamente en una silla. La versión preliminar es un defecto estructural del soporte oriental, agravado por condiciones meteorológicas extremas. La tormenta fue más fuerte de lo previsto según las predicciones, y el soporte no resistió la carga. No fue solo una tormenta, dijo Vitali en voz baja. Fue una de las tormentas más fuertes registradas en esta zona en los últimos 50 años. El centro meteorológico reconoció que sus modelos no pudieron predecir su intensidad. Habrá una investigación exhaustiva, continuó Georgi Markovich. Pero ya han dicho que nadie del personal de la plataforma será acusado. Actuamos de acuerdo con todos los protocolos de seguridad. Eran buenas noticias. Ninguno de nosotros quería que la tragedia se tradujera además en problemas legales. ¿Qué pasa con la búsqueda de Svetlana y Denis?, pregunté. La Guardia Costera continúa la búsqueda, respondió Georgi Markovich. Pero las posibilidades de encontrarlos con vida. No terminó la frase, pero todos entendimos lo que quería decir. En los días siguientes, nuestra condición física mejoró. El calor, la alimentación regular y la atención médica estaban haciendo su trabajo, pero las heridas psicológicas tardaban más en sanar. Muchos de nosotros sufríamos pesadillas en las que revivíamos una y otra vez los momentos de la catástrofe. Algunos caían en la depresión, reflexionando sobre los compañeros perdidos y sobre lo que podría haber sido si hubiéramos actuado de otra manera. La empresa nos proporcionó una psicóloga, una joven llamada Marina, especializada en estrés postraumático. Realizaba sesiones tanto grupales como individuales, ayudándonos a dar sentido a lo que habíamos vivido. Lo que sentís es normal, dijo durante una de las reuniones grupales. El sentimiento de culpa del superviviente, las pesadillas recurrentes, el distanciamiento emocional. Todo esto son reacciones típicas ante una experiencia traumática. Es importante no reprimir estos sentimientos, sino reconocerlos y aprender a vivir con ellos. Poco a poco, empezamos a abrirnos, a compartir nuestros miedos y dudas. Ruslan contó cómo le persigue el momento en que Svetlana y Denis desaparecieron bajo el hielo. Georgi Markovich confesó que se despierta cada noche empapado en sudor, escuchando el crujido de la plataforma derrumbándose. Aliona hablaba de su temor a no haber hecho lo suficiente por los heridos. Yo también compartí mis pensamientos. Sobre las decisiones que tomé en el témpano de hielo, sobre el miedo a defraudar a mis compañeros, sobre la constante sensación opresiva de responsabilidad por la vida de los demás. Todos ustedes han demostrado una resistencia y un coraje increíbles, dijo Marina. Han sobrevivido en condiciones en las que muchos se habrían rendido.
En lugar de pensar en lo que podrían haber hecho diferente, piensen en lo que hicieron bien, porque fueron esas decisiones las que los trajeron hasta aquí, con vida. Estas palabras ayudaron a muchos de nosotros. Empezamos a ver no solo los errores y las pérdidas, sino también las victorias, los momentos de ayuda mutua, ingenio, fortaleza de espíritu. Al 10º día de nuestra estancia en el hospital, llegó la noticia. El cuerpo de Denis Kravtsov había sido encontrado por la patrulla costera a 20 kilómetros del lugar de la tragedia. Svetlana seguía figurando como desaparecida. Organizamos un servicio conmemorativo improvisado en la capilla del hospital. Vinieron todos los que podían caminar, incluida Polina, a la que trajeron en silla de ruedas. El sacerdote local realizó un breve rito, y luego cada uno de nosotros dijo unas palabras sobre Denis y Svetlana. Denis era el más joven de nuestro turno, dijo Gleb Vorontsov, que trabajaba con él en el mismo equipo. Solo 24 años, pero era un técnico talentoso y un excelente compañero. Siempre dispuesto a ayudar, nunca se quejaba de las dificultades. Svetlana nos alimentó durante 3 años, añadió Nikolai Taranchuk. Y no solo nos alimentó, sino que creaba un ambiente acogedor en el comedor, recordaba quién qué prefería, siempre encontraba la manera de complacernos incluso con una selección limitada de productos. En la plataforma, todos la querían. Después del servicio, nos sentamos juntos durante un largo rato, recordando no solo a los camaradas fallecidos, sino también nuestra vida en la plataforma antes de la catástrofe, los días laborales, las fiestas, las pequeñas alegrías y las decepciones de la vida cotidiana, que ahora parecían tan lejanas y al mismo tiempo tan valiosas. Al 12º día, los médicos anunciaron que la mayoría de nosotros podía ser dado de alta. Solo Polina, Vadim y 2 personas más con congelaciones graves requerían hospitalización adicional. La compañía organizó el transporte para nosotros hasta Murmansk, donde nos esperaban vuelos a diferentes ciudades de Rusia, a nuestras familias y hogares. Antes de partir, nos reunimos por última vez en el comedor del hospital. Quiero agradecerles a todos, dijo Georgi Markovich, por su coraje, por su resistencia, por su ayuda mutua. Hemos pasado por el infierno juntos y hemos sobrevivido gracias a los demás. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Samir. ¿Con la investigación? ¿Con la compañía? La investigación continuará, respondió Georgi Markovich. La compañía promete pleno apoyo a todos los afectados y a las familias de los fallecidos. Se pagarán indemnizaciones a todos. A quienes deseen volver a trabajar en las plataformas marinas, se les garantizan puestos de trabajo. ¿Volverá usted?, preguntó alguien. Georgi Markovich se quedó pensando. No lo sé. 30 años en la extracción de petróleo, 15 de ellos en plataformas marinas. Quizás sea hora de volver a la costa. ¿Y ustedes? Nos miramos unos a otros. Nadie estaba preparado para responder a esa pregunta ahora. Demasiado frescos estaban los recuerdos de la catástrofe. El tiempo dirá, dije yo. Ahora lo principal es volver con nuestras familias, recuperarnos. Intercambiamos nuestros contactos, prometiendo mantenernos en contacto. Alguien sugirió reunirnos anualmente en el día de nuestro rescate, para recordar lo vivido y a quienes no regresaron. Justo antes de partir, Aliona se acercó a mí. Timur, quería agradecerte. Sin tu liderazgo y determinación, no habríamos sobrevivido en ese témpano de hielo. Fue un trabajo en equipo, respondí yo. Tú hiciste no menos, y quizás incluso más. Ella sonrió. Tal vez. Pero en los momentos críticos necesitábamos un líder, y tú te convertiste en uno. Nos abrazamos, y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Estas personas, que hasta hacía 2 semanas eran solo colegas, ahora se habían convertido en algo más para mí, una familia que había pasado por una prueba que nos había unido para siempre. Cuando el autobús salía de Teriberka,
Miraba por la ventana el austero paisaje norteño, las rocas grises, las colinas cubiertas de nieve, el mar plomizo en el horizonte. En algún lugar allí, en esas frías aguas, yacían los restos de nuestra plataforma y, posiblemente, el cuerpo de Svetlana Ignatieva. Pero nosotros, los supervivientes, regresábamos a casa, llevando con nosotros no solo las cicatrices y los recuerdos de la tragedia, sino también una nueva comprensión del valor de la vida y la solidaridad humana. Saqué del bolsillo una fotografía desgastada de mi familia. Diana y Sofía me esperaban en San Petersburgo. Imaginé sus caras cuando me vieran, vivo, regresando del cautiverio helado. Este pensamiento me reconfortó durante todo el camino hasta Múrmansk. El avión aterrizó en Púlkovo sobre las 7 de la tarde. Durante todo el vuelo desde Múrmansk me pasé mirando por la ventanilla las nubes que pasaban por debajo y pensando en el próximo encuentro con mi familia. Diana sabía que estaba vivo y que volvía a casa. Habíamos hablado por teléfono varias veces después del rescate. Pero una cosa es oír una voz y otra muy distinta vernos después de todo lo que había pasado. En la sala de llegadas había mucha gente esperando. Caminé lentamente por la terminal, apoyándome en un bastón. Los médicos insistieron en que lo usara debido a mi estado, aún debilitado. Entre la multitud, enseguida distinguí a Diana. Estaba de pie cerca de la salida, alta, esbelta, con un abrigo rojo. A su lado, agarrada de su mano, Sofía se movía de un pie a otro con un gorro rosa de felpa. Cuando Diana me vio, su rostro cambió, mostrando una mezcla de alegría, alivio e impacto por mi aspecto demacrado. Se abalanzó sobre mí, arrastrando consigo a Sofía. «Timur», me abrazó con tanta fuerza que casi se me cae el bastón. «Has vuelto. De verdad has vuelto». La abracé con una mano, aspirando el familiar aroma de su perfume. Era como volver a casa no solo físicamente, sino también emocionalmente, como si una parte de mí, la que quedó en el témpano, finalmente se reuniera con el resto. «¿Papá?» Sofía me miraba desde abajo con ligera perplejidad. En 2 semanas, parecía haber crecido y cambiado. Me agaché, haciendo una mueca por el dolor de espalda, y abracé a mi hija. «Sí, cariño, soy yo. Perdona por haberos hecho preocupar. Mamá dijo que estabas en un témpano, como un oso polar», dijo Sofía seriamente. «¿Viste osos polares?» Sonreí, por primera vez en mucho tiempo sincera y ampliamente. No, no vi osos. Pero vi mucho, mucho hielo y nieve. Diana me ayudó a levantarme y nos dirigimos hacia la salida. En el coche, se secaba las lágrimas a hurtadillas, procurando que Sofía no lo notara. «Pensé que te había perdido», dijo en voz baja cuando su hija se distrajo con un juguete. Cuando en las noticias informaron sobre la destrucción de la plataforma y dijeron que no se habían encontrado supervivientes. «Prometí volver», respondí, apretando su mano, y volví. En casa me esperaba una cena caliente y multitud de preguntas de Sofía, quien, a pesar de sus 3 años, exigía un relato detallado de mis aventuras. Le conté una versión simplificada, casi de cuento de hadas, omitiendo los momentos aterradores y peligrosos. Cuando Sofía finalmente se durmió, Diana y yo nos quedamos solos en el salón. Ella trajo 2 tazas de té y se sentó a mi lado en el sofá. «Ahora cuéntame todo», me pidió. Toda la verdad. Y conté todo. Sobre la destrucción de la plataforma, sobre el salto al hielo, sobre la construcción del refugio, sobre la búsqueda de supervivientes, sobre la deriva en el témpano, sobre la constante lucha contra el frío y el hambre. Conté sobre Svetlana y Denise, sobre las decisiones que tuve que tomar, sobre el miedo a no volver a casa. Diana escuchaba en silencio, solo apretando mi mano con más fuerza de vez en cuando. Cuando terminé, me miró largamente y luego dijo en voz baja: «Has cambiado. Una experiencia así no puede no cambiar», respondí. «Cuando miras a la muerte a la cara día tras día,
muchas cosas empiezas a verlas de otra manera. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. ¿Volverás a la plataforma? Negué con la cabeza. No. Ya hablé con la compañía. Me ofrecen un puesto administrativo en la sede central, no más turnos largos lejos de casa. El alivio en su rostro era evidente, aunque intentaba ocultarlo. ¿Es eso lo que quieres? Quiero estar con vosotras, respondí sinceramente. Los últimos días en el témpano solo pensaba en que quizás nunca más os volvería a ver a ti y a Sofía. Ese era mi mayor miedo. Diana me abrazó y nos quedamos así mucho tiempo, sin decir nada. En ese silencio había más comprensión y cercanía que en cualquier palabra. Los días siguientes estuvieron llenos de exámenes médicos, reuniones con representantes de la compañía, entrevistas para la investigación oficial del accidente. Las consecuencias psicológicas de lo vivido se hacían notar. Me despertaba por las noches bañado en sudor frío, a veces en pánico, sin entender dónde me encontraba. En algunos momentos, los sonidos de la ciudad me parecían demasiado fuertes, y las multitudes de gente provocaban una ansiedad inexplicable. Diana insistió en que fuera a un psicoterapeuta. El doctor Igor Sergeyevich, especialista en estrés postraumático, me explicó que mis reacciones eran normales y que con el tiempo debían atenuarse. Ha pasado por una situación extrema, dijo durante nuestra primera reunión. Su cerebro y su cuerpo aún están en modo de supervivencia. Necesitan tiempo para comprender que el peligro ha pasado. Trabajamos en técnicas de relajación, en formas de afrontar los ataques repentinos de ansiedad. Poco a poco empecé a sentirme mejor, aunque la recuperación total, como advirtió el doctor, podría llevar meses o incluso años. Aproximadamente 2 semanas después de regresar, recibí un mensaje de Aliona. Escribía que el cuerpo de Svetlana nunca fue encontrado y que la compañía la había declarado oficialmente fallecida. El funeral de Denis Kravtsov se celebró en su ciudad natal, Uchtá, y muchos de nuestros compañeros fueron a despedirse de él. Al final del mensaje, Aliona añadió que no volvería a trabajar en las plataformas marinas. En cambio, aceptó una oferta de trabajo en el Centro Médico Ártico de Murmansk, donde se dedicaría a estudiar los problemas de adaptación del ser humano a las condiciones extremas del norte. Nuestra experiencia no debe caer en saco roto, escribía. Quiero utilizar lo que hemos aprendido para ayudar a otros. Yo compartía plenamente sus sentimientos. Lo vivido en el témpano había cambiado mi actitud hacia muchas cosas. El trabajo, la familia, la vida en general. Cosas que antes me parecían importantes. El ascenso profesional, los bienes materiales, el estatus social, ahora habían pasado a un segundo plano. Lo principal era la simple felicidad humana, estar cerca de mis seres queridos, ver crecer a mi hija, disfrutar de cada día. Poco a poco empecé a recuperar la normalidad. Acepté la oferta de la empresa para trabajar en el departamento administrativo, encargado de los temas de seguridad en las instalaciones marítimas. Mi primer proyecto fue la elaboración de protocolos de evacuación mejorados para plataformas en condiciones climáticas extremas, basados en nuestra experiencia. Una noche, aproximadamente un mes después de regresar, Diana y yo estábamos sentados en el balcón de nuestro apartamento. Sofía ya dormía, y nosotros disfrutábamos de una cálida noche de primavera y una copa de vino. «¿Sabes?», dijo Diana, mirando el atardecer. «Cuando pensé que te había perdido, me di cuenta de algo importante». «¿De qué?», pregunté. «De que la vida es demasiado corta e impredecible como para dejar las decisiones importantes para después». Se giró hacia mí. «¿Recuerdas que hablábamos de tener otro hijo?». Asentí. Era un tema que habíamos discutido antes de mi última partida a la plataforma, pero no habíamos llegado a una decisión definitiva. «Creo que ahora es el momento adecuado», continuó, «si todavía quieres». La tomé de la mano. Más que nada en el mundo. En sus ojos se reflejaba el atardecer,
Y pensé en lo cerca que había estado de no volver a ver nunca más esos ojos, esa sonrisa. La vida, que antes me parecía un camino infinito, ahora se presentaba como un valioso regalo que debía apreciarse cada día. Te quiero, dije, y estoy agradecido por cada día que puedo pasar contigo y con Sofía. Y nosotras te queremos a ti, respondió Diana. Y siempre te esperaremos, estés donde estés. En ese momento comprendí definitivamente que realmente había regresado a casa, no solo en cuerpo, sino también en alma. Los hielos del Ártico habían quedado atrás, pero la experiencia que allí viví me había cambiado para siempre, haciéndome más fuerte y más sabio. Cuando nos acostamos esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de cerrar los ojos. En lugar de pesadillas sobre el desierto helado, soñé con un cálido verano, las risas de Sofía y el rostro de Diana, iluminado por el sol. Y, en lo más profundo de mi ser, sabía que todo iba a salir bien. Justo un año había pasado desde aquel día en que la tormenta destruyó nuestra plataforma y nos envió a un exilio helado. Estaba de pie a orillas del Golfo de Finlandia, observando cómo las grises olas rompían contra las rocas de granito. El tiempo estaba nublado, pero sin viento, un comienzo tranquilo del invierno en San Petersburgo. En este año habían cambiado muchas cosas. La investigación del accidente en la plataforma Aurora Boreal había concluido. La conclusión oficial confirmó nuestra inocencia. La causa de la catástrofe fue una combinación de defectos estructurales en el soporte oriental y condiciones climáticas extremas que no fueron pronosticadas correctamente por los servicios meteorológicos. La empresa cumplió todas sus promesas. Pagó indemnizaciones a los damnificados y a las familias de los fallecidos, proporcionó puestos de trabajo a quienes querían seguir trabajando, financió una larga rehabilitación para quienes sufrieron lesiones graves y problemas psicológicos. Yo seguía trabajando en el departamento de seguridad, implementando nuevos protocolos y sistemas basados en nuestra experiencia. Mi trabajo ayudaba a salvar vidas, y esto me daba la sensación de que el sufrimiento de nuestros compañeros no había sido en vano. La vida personal también había mejorado. Diana estaba de 6 meses de embarazo. La ecografía mostró que íbamos a tener un niño. Sofía, que ahora tenía 4 años, esperaba con impaciencia la llegada de su hermanito y no paraba de inventarle nombres, cada cual más extravagante. Manteníamos el contacto con nuestros compañeros de infortunio. De vez en cuando nos llamábamos por teléfono, intercambiábamos noticias. Algunos, como Ruslan y Stepan, habían vuelto a trabajar en plataformas marinas. Otros, como Aliona y yo, habíamos encontrado una nueva utilidad a nuestra experiencia en tierra firme. Otros, incluyendo a Georgi Markovich, habían cambiado completamente de campo. Polina, después de una larga rehabilitación, había vuelto a trabajar como ecóloga, pero ahora en un laboratorio en tierra. Su pierna había cicatrizado, aunque todavía sentía dolor con el frío. Vadim, cuya mano nunca recuperó la movilidad completa, se había reconvertido en instructor de seguridad. Hoy era un día especial, el aniversario de la catástrofe. Habíamos acordado reunirnos en San Petersburgo, a donde la mayoría podíamos llegar. La reunión estaba programada en un pequeño restaurante en la isla Vasilievsky. Yo fui el primero en llegar. Elegí una mesa junto a la ventana, pedí un té y me puse a esperar. Poco a poco fueron llegando los demás. Aliona vino desde Murmansk, Ruslan voló desde Novi Urengoy, Georgi Markovich llegó desde Moscú. Al final nos reunimos 14 de los 24 que sobrevivimos. Nos abrazamos, nos dimos palmadas en la espalda, sinceramente contentos de vernos. Físicamente todos parecían estar mejor que hacía un año, pero en los ojos de cada uno se leía una experiencia imborrable. La de alguien que había mirado a la muerte a la cara y había sobrevivido. Cuando todos se sentaron a la mesa grande, Georgi Markovich se levantó con un vaso de agua mineral. Quiero proponer un brindis. Por los que no pudieron estar hoy con nosotros, por Svetlana y Denis,
que se quedaron para siempre en las aguas árticas, y por todos nosotros, que sobrevivimos y encontramos en nosotros la fuerza para seguir adelante. Levantamos las copas y bebimos en silencio. Luego, la conversación fluyó más libremente. Compartimos noticias, hablamos de nuestras vidas después de la catástrofe, recordamos momentos de nuestro cautiverio helado. ¿Os acordáis de cómo construimos el primer iglú? Sonrió Ruslan. Nunca habría pensado que un chico de ciudad como Vitali manejaría tan bien los bloques de nieve. Y yo todavía me acuerdo del sabor de aquel té hecho con nieve derretida, dijo Karina. Nunca en mi vida nada me ha sabido tan delicioso. ¿Y os acordáis de cuando Nikolai sacó una baraja de cartas? Se rió Zamir. Pensamos que se había vuelto loco por llevar cartas en la mochila de rescate. Nikolai, que estaba sentado a mi lado, sonrió avergonzado. Esta baraja todavía la tengo. Es como un talismán. Poco a poco, la conversación pasó a temas más serios. ¿Cómo había cambiado nuestra vida después de lo vivido? ¿Cómo habíamos superado las secuelas del trauma? ¿Qué lecciones habíamos sacado de esta experiencia? He aprendido a valorar más las cosas sencillas, dijo Eldar. Un hogar cálido, comida caliente, la posibilidad de ver a mi familia cada día. Antes daba todo eso por sentado. Y yo he aprendido a no dejar la vida para después, añadió Aliona. ¿Sabéis cómo decimos a menudo, cuando me jubile, entonces empezaré a viajar, dedicarme a mis hobbies, pasar tiempo con mis seres queridos? Ahora sé que puede que ese después no llegue nunca. Yo hablé de mi trabajo en los nuevos protocolos de seguridad, de cómo nuestra experiencia ayuda a que el trabajo en las plataformas marinas sea más seguro. Hace poco realizamos unos ejercicios de evacuación en condiciones lo más parecidas posible a las que vivimos nosotros. Dije, ¿y sabéis qué? Gracias a los nuevos protocolos, todo el personal fue evacuado de forma segura en 30 minutos. Eso significa que nuestros sufrimientos no fueron en vano. Georgi Markovich, que tras la catástrofe había dejado el sector petrolero y ahora daba clases en una universidad técnica, asintió. Les hablo a mis alumnos de nuestra experiencia, no para asustarlos, sino para que comprendan los riesgos reales y la responsabilidad que recae sobre los ingenieros. Un error de cálculo puede costar vidas. La noche continuó. Hablamos del pasado y del futuro. Compartimos planes y sueños. Cuando llegó el momento de despedirnos, acordamos reunirnos anualmente en este día para recordar lo vivido y a aquellos que ya no están con nosotros. Ya había oscurecido cuando salimos del restaurante. Empezó a nevar ligeramente. La primera nevada de la temporada. Estaba de pie en el porche, observando cómo los copos de nieve giraban en la luz de las farolas. Y de repente sentí una mano en mi hombro. Era Aliona. ¿En qué piensas?, preguntó. En la nieve, respondí. Antes me encantaba la nieve. Luego, después de todo lo que pasó, empecé a tenerle miedo. Y ahora la miro y pienso que es simplemente nieve, ni buena ni mala. Simplemente, parte de la naturaleza. Aliona asintió. Lo entiendo. Yo tampoco podía mirar al mar sin miedo durante mucho tiempo. Pero ahora trabajo en Murmansk, lo veo todos los días, y ha vuelto a ser simplemente el mar. Nos quedamos un rato más mirando la nieve que caía, y luego nos abrazamos para despedirnos. Hasta el año que viene, dijo ella. Hasta el año que viene, respondí. De camino a casa, pensaba en cómo había cambiado mi vida durante este año. El trauma que sufrí en la banquisa no ha desaparecido, se ha convertido en parte de mí, como una cicatriz que a veces duele con el mal tiempo. Pero he aprendido a vivir con él, y es más, lo he convertido en una fuente de fuerza y sabiduría. En casa me esperaban Diana y Sofía. Cuando entré, mi hija corrió a mi encuentro. «Papá, mira lo que le he dibujado al hermanito». Me tendió un dibujo. Un sol brillante, hierba verde, flores y 4 figuras cogidas de la mano. Mamá, papá, una niña y un niño pequeño. Esta es nuestra familia, explicó. Cuando nazca el hermanito. Me agaché y la abracé.
Es muy bonito, cariño. Creo que al hermanito le gustará. Diana se acercó a nosotros, poniendo una mano sobre su vientre. ¿Qué tal la reunión? Bien, respondí. Fue justo vernos todos juntos, recordar y seguir adelante. Más tarde, cuando Sofía ya estaba durmiendo, Diana y yo estábamos sentados en el salón. Le conté sobre la reunión, sobre las conversaciones, sobre cómo habían cambiado mis compañeros durante este año. ¿Sabes? Dije. Hace un año, cuando volví, me dijiste que había cambiado. Tenías razón. Pero solo ahora empiezo a comprender la profundidad de esos cambios. ¿Y cuáles son? Preguntó ella. Lo pensé un momento. Me he vuelto más consciente. Antes vivía en piloto automático, sin darme cuenta de muchas cosas. Ahora me esfuerzo por estar plenamente presente en cada instante, sobre todo con vosotras, contigo y con Sofía. Diana me tomó la mano. Lo he notado, y me alegro de estos cambios, aunque es una pena que hayan llegado a través de una experiencia tan dura. A veces, solo al borde del abismo se empieza a valorar de verdad el suelo firme bajo los pies, dije. Aquella noche tuve un sueño, no una pesadilla sobre el encierro helado, que aún me atormentaban a veces, sino un sueño sorprendentemente vívido y tranquilo. Vi una inmensa llanura helada, pero no era hostil. Brillaba bajo los rayos del bajo sol ártico, con todos los matices del azul y del rosa, y caminaba por ella sin sentir frío, simplemente disfrutando de la belleza de este mundo severo. Al despertar por la mañana, sentí una extraña paz, como si algo que me había estado preocupando durante mucho tiempo, por fin me hubiera liberado. Comprendí que estaba preparado para seguir adelante, sin olvidar lo vivido, pero sin permitir que definiera mi futuro. Durante el desayuno, le dije a Diana, creo que deberíamos llamar a nuestro hijo Denis. Ella me miró con comprensión. ¿En honor a tu compañero? Asentí. Si no te importa. Me gusta ese nombre, sonrió ella. Denis Timurovich Bajitov. Suena bien. Aquel día, al salir de casa para ir a trabajar, miré al cielo. Había dejado de nevar y a través de las nubes se vislumbraba el sol invernal. Inspiré profundamente el aire gélido y pensé que la vida, a pesar de todas las pruebas, era asombrosamente hermosa, y que cada día era un regalo que debía apreciarse. Con esta idea, me encaminé hacia un nuevo día, nuevos retos y nuevas oportunidades. El hielo ártico quedó en el pasado, pero las lecciones que me enseñó las llevaré conmigo toda la vida. Y, tal vez, algún día se las cuente a mi hijo, para que él también sepa que incluso en la noche polar más oscura hay lugar para la esperanza y el coraje humano.